Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos la unidad 3, selección de conductores, realizando las tres verificaciones básicas que son por corriente admisible, por caída de tensión y por corriente de cortocircuito. Aclaro que este video será general, nos servirá para cualquier instalación domiciliaria u oficinas. Verificación por corriente admisible. La corriente admisible corregida del conductor debe ser mayor a la corriente nominal del circuito, teniendo en cuenta la demanda máxima simultánea, donde IZ es la intensidad asignada en régimen permanente del conductor, y Z', intensidad corregida en régimen permanente del conductor, y N, intensidad nominal de dispositivo de protección, y B, corriente del proyecto. Entonces, IZ' debe ser mayor a la I nominal y a su vez mayor a la corriente del proyecto. Teniendo en cuenta la demanda máxima del circuito, se calcula la corriente nominal, siendo la potencia aparente igual a tensión por corriente, se despeja la corriente y nos queda que es igual a potencia aparente sobre tensión. Luego, la AES 90.364-7-770, sección 12, brinda tablas de corriente nominal de los conductores por material, sección y método de instalación. Esta corriente debe ser corregida por agrupamientos. Bien, aquí tenemos una tabla propia de la AEA, donde de acuerdo a la cantidad de circuitos nos da el factor de corrección. Para dos circuitos monofásicos, el factor es 0,8. Para 3 el factor es 0,7. Después tenemos la tabla de acuerdo al método de instalación y la sección del conductor. Para la primera tabla, que es conductor embutido en pared, tenemos la sección 2,5, 4, 6, 10, etc. Y la corriente nominal para 2,5, por ejemplo, es 21 A, para 4, 28, para 6, 36 y así sucesivamente. Para conductores enterrados, lo mismo. Ya veremos el ejemplo práctico y se entenderá mejor. Verificación por caída de tensión. Esta fórmula también la saqué de la AEA. Nos dice que la caída de tensión es igual a K por I por L por paréntesis R coseno phi más X seno de phi. Esta fórmula, que parece algo larga y rara, en el fondo es ley de Ohm, ya que K es un factor que no tiene unidad y nos dice que es igual a 2 para sistemas monofásicos, I es la corriente de fase, su unidad ampere, L la longitud de circuito en kilómetros, ojo las unidades, R resistencia eléctrica efectiva del conductor, la temperatura de servicio en ohm por kilómetro, y el coseno phi, si lo desconocemos, podemos proponer 0,85 y a este le corresponde un seno de phi de 0,53. Tendríamos la fórmula K, que no tiene unidad, por corriente en ampere, por L por la resistencia en el fondo, en ohm por kilómetro, y eso nos da en ohm. Es decir, tenemos en el fondo ampere por ohm igual a tensión. Luego, la caída de tensión porcentual, que es la que tendríamos que calcular, la podemos calcular como la caída de tensión sobre la tensión por 100 para que nos den porcentaje. Se recomienda que la caída de tensión entre el tablero y el circuito terminal no supere el 3%. A su vez, la caída de tensión de un circuito seccional no supere el 1%. Aquí coloco la tabla de múltiplos y submúltiplos para que los tengan en cuenta, ya que vamos a trabajar en kilómetros, luego vamos a trabajar en miliamperes, miliohms, etc. Recordemos los circuitos de nuestra vivienda. Aquí teníamos el primer plano, donde se veían en este plano 4 circuitos: toma corriente de uso general 1, toma corriente de uso especial 1, toma corriente de uso general 2 y iluminación de uso general 1. En el resto de la vivienda teníamos toma corriente de uso general 3, toma corriente de uso especial 2 e iluminación de uso general 2.
Para comenzar con los cálculos les recomiendo empezar por una tabla que tenga el siguiente formato. Primero en columnas el tipo de circuito, luego el nombre, luego la clasificación, número de tomas, el número de bocas, la potencia, el coseno phi, también pueden colocar el seno phi, no lo coloqué, el largo, este largo hace referencia a la primera derivación. Para el circuito de iluminación de uso general, el circuito sale del tablero y aquí tenemos la primera derivación. A ese largo hace referencia. Luego el método de montaje, que en este caso tiene este nombre pero sería embutido, la sección que elegimos y el agrupamiento, que es la cantidad de circuitos que pasarían por el caño. Les aclaro que seguramente cuando hagan los cálculos hagan un primer planteo y puede que no verifique por corriente admisible, o que sí verifique y en las próximas verificaciones no verifique. Es normal. Así que si van a hacer a mano los cálculos, copien este formato y saquen fotocopias o hagan varias tablas, porque seguramente van a tener que recalcular todo varias veces. Luego que tenemos nuestra primera tabla de datos, procedemos a realizar la verificación por corriente admisible. Aquí tenemos la hoja de cálculo. Yo siempre prefiero escribir todo para luego no olvidarme de nada, porque uno por ahí simplemente anota las tablas o anota lo elemental y luego se olvida. Para el cálculo tenemos primero nombre de circuito, la corriente que soporta el conductor. Esto salía de estas tablas para 16 milímetros cuadrados, embutido en pared 66. Luego el agrupamiento, en este caso un solo circuito. El factor de agrupamiento para un circuito es 1, aunque no esté aquí en la tabla. Luego la corriente corregida será 66, que es 66 por 1. Luego la corriente del proyecto 59,6, que eso salía de dividir la potencia total entre 220, que anteriormente se había calculado para el consumo. Que lo podemos ver aquí. Principal, esta es la potencia, dividido 220 nos da este valor. También podrían agregar aquí una columna de potencia para tenerlo más claro. Luego, bueno, agregué una verificación con sí para saber si verifica o no, para agilizar un poco los cálculos. Siguiente circuito, toma corriente de uso general 1, corriente del conductor 50 A. Recordemos la sección, 10 milímetros cuadrados. Buscamos la tabla, o de la tabla para conductor embutido en pared 10 milímetros cuadrados, 50 A. Luego en este caso el agrupamiento es dos circuitos, factor 0,8, 50 por 0,8 nos da 40 A, que sería la corriente corregida del conductor, y la corriente del circuito 15,9, que salía de dividir la potencia entre 220. Se había calculado anteriormente. Aquí está, 3500 dividido 220 nos da 15,9. Repito que pueden agregar una columna aquí para tenerlo más claro. Yo en este caso lo traigo de la hoja anterior. Y así sucesivamente. Entonces, la corriente corregida del conductor debe ser mayor a la corriente del proyecto con la demanda máxima de cada circuito. Y B. Verificación por caída de tensión. Aquí tenemos nuevamente la fórmula. Y colocamos una columna para cada término. Primero el nombre del circuito, luego la sección que se repite de la tabla anterior,
el factor K, que era 2 para todos los circuitos por ser monofásico, la corriente a demanda máxima, que la habíamos calculado sobre la demanda máxima entre 220, la resistencia y la reactancia del conductor. Esto lo sacamos del catálogo del conductor. En este caso yo utilicé Prysmian Centenax Value unipolar, aunque para 2,5 no hay unipolar, entonces utilicé el bipolar. Primer conductor 16 milímetros cuadrados, le corresponde 1,45 y reactancia 0,162. Aquí 1,45 resistencia y 0,162 reactancia. Luego el coseno phi 0,85 si se desconoce, y a esto le corresponde un seno de phi de 0,52. La caída de tensión, luego la caída de tensión porcentual, que es dividido, en este caso 220 por 100, y luego la total. Esto sería para el caso de la primera derivación. La otra verificación que pueden hacer es para el punto más alejado, que en este caso no la realicé ya que me verifica ampliamente para la primera derivación. Para el punto más alejado les recuerdo que vamos a cambiar de sección. Solamente estas secciones es hasta la primera derivación, ya que por corriente de cortocircuito de lo contrario no verifica. Y eso sería todo por este video. Si les sirvió, le pueden dar me gusta y suscribirse al canal, que me ayuda a crecer. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.